Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Bienvenidos a Pensando Argentina. Te ofrecemos este espacio para escuchar a protagonistas que a diario intentan ofrecer un bienestar y una posibilidad de hacer mejor esta sociedad. La paz, la igualdad de oportunidades, el respeto por la vida han sido sus principales preocupaciones. Es reconocido a nivel mundial por su lucha y su constante promoción de los derechos humanos. Desde el Servicio de Paz y Justicia dicta su cátedra por la dignidad de los derechos de todos los habitantes latinoamericanos. Hoy, desde el CERPAC, te invitamos a charlar y a escuchar al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Junto a él estamos pensando Argentina. Don Adolfo, bueno, muchas gracias por recibirnos y compartir este espacio con nosotros de esto que se llama Pensando Argentina, ¿no? Está bien, me alegro de estar con ustedes. Vienen de Tucumán, donde estuve hace muy poco y realmente muy emocionado porque la Universidad de Tucumán marca hitos muy claros, muy importantes en el pensamiento y en la cultura del país. Así que es muy importante, así que les agradezco esta visita. Le agradecemos nosotros. Justamente el nombre de nuestro programa se llama Pensando Argentina y justamente queríamos preguntarle cómo ve la Argentina hoy, teniendo en cuenta que los indicadores socioeconómicos no están ayudando, ¿no? No están diciendo la Argentina está bien, sino todo lo contrario. Bueno, creo que todos los días tenemos que pensar en la Argentina, con sus luces y sombras, que no son pocas, ¿no? Pero hay muchos contrastes muy fuertes, esto que señalabas, por ahí se dan unos indicadores que no son reales, pero la vida cotidiana nos enfrenta con la pobreza, con la marginalidad, con el cierre de fuentes de trabajo, el desempleo. Por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa mucho es la educación pública. Libre y gratuita, la conquista después de 70 años del pueblo argentino, ¿no? Pero no es solo una reforma universitaria, sino todo lo que esto tiene que ver para el pensamiento, la educación como práctica de la libertad. Bueno, yo sigo siendo docente. Claro. Y por eso, pero también la salud, el cierre de hospitales, la falta de insumos, de medicamentos. Y hay gente que no puede comprar los medicamentos. Entonces esa gente está condenada. Y fundamentalmente los sectores más pobres. Más vulnerables. El cierre de las pymes, por ejemplo, que son en realidad pequeñas y medianas empresas que son muy importantes para dar fuente de trabajo a la población. Hoy ya están cerrando. Y también, cuando hablamos de la Argentina no es una isla, tenemos que tener una visión de lo que está pasando en el continente. Y es más o menos lo mismo, hay tendencias, hay políticas que se van imponiendo en todo el continente, de empobrecimiento, de dependencia. Por ejemplo, a nosotros nos han sometido una deuda externa, impagable, inmoral, que no sé lo que va a pasar con las próximas generaciones. Ahora, a pesar de la deuda externa hay una desigualdad muy importante, ¿no? Sí, hay una desigualdad terrible en esto. Y la deuda externa es la recolonización del país. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es una democracia? La democracia no es el poner el voto en una urna, ese es un ejercicio de ser democrático. Pero democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, comenzando por ahí.
Además, la independencia de los poderes, que los poderes trabajen en forma reticulada, pero también independiente, en la unidad, en la diversidad. Pero hoy vemos que el poder judicial está sometido al poder político. Entonces, esto debilita la democracia. Tengamos en cuenta lo siguiente: democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilitan y dejan de ser democracias. Comenzando por ahí, ¿no? Entonces, cuando uno ve un estado de injusticia, un poder judicial sometido al poder político, uno se pregunta en esta realidad, pero también pasa en Brasil, con Lula, por ejemplo, los ataques sistemáticos que hay de sectores del poder judicial a dirigentes políticos, ¿no? Y hoy nos encontramos que el Poder Ejecutivo quiere sacar del medio al juez Padilla para evitar la investigación que se tiene que hacer sobre los ilícitos del gobierno, como son servicios de inteligencia paralelo a los servicios de inteligencia nacionales. Entonces, esto es muy preocupante, porque aquí se debilita el sistema democrático. ¿Esto pasa ahora o usted lo viene advirtiendo tiempo atrás también? Digo, ¿pasa con este gobierno o pasaba antes también? No, fundamentalmente con este gobierno. Siempre hubo intereses políticos, jurídicos entrelazados, pero nunca de esta manera. Creo que ahora estamos en una situación gravísima. Pero porque esto, la lawfare, la guerra judicial, se implementa en toda América Latina. Y concretamente en el caso de Venezuela. Conozco bien Venezuela, de hace 40 años, ¿no? En Venezuela uno iba a los cerros, a los morros, y ahí la gente no tenía agua, no tenía luz, no tenía médico, no tenía nada de nada. Cuando llega Hugo Chávez, tienen agua, tienen luz, tienen médico, tienen educación, condiciones de vida dignas. En cierto modo, esto también lo hizo Lula en Brasil, ¿no? Donde saca 36 millones de personas de la miseria extrema y le da condiciones de vida. Entonces, hubo siempre una agresión permanente de Estados Unidos contra Hugo Chávez. Tanto es así que le dan un golpe, lo quieren asesinar, lo salva un teniente coronel. Esto que les digo es porque me lo expresó el mismo Hugo Chávez, ¿no? Ahora, el desabastecimiento en Venezuela no lo hace el gobierno, lo hacen las grandes empresas. Hay un bloqueo de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere perder la hegemonía en el continente latinoamericano. Esta es su preocupación. Aquí tiene todos los bienes y recursos de los países. Ahora sí. En el caso argentino, ¿en el gobierno anterior hubo algunos hechos de corrupción? ¿O todos son inventados? Sí. Yo he sido crítico, Sí, sí. muy crítico al gobierno anterior. Algunas cosas apoyamos, ¿no? Cosas buenas, no solo para Argentina, sino para el continente. Reforzar la UNASUR, la CELAC, los acuerdos regionales, que este gobierno lo destruyó. El Mercosur, la integración regional al Mercosur, y algo que Hugo Chávez no lo pudo concretar porque falleció, era el Banco del Sur. Porque eso nos hubiera dado más libertad de acción frente a las grandes corporaciones financieras internacionales. No lo pudo hacer, pero eso era un proyecto de Hugo Chávez, y muchas veces lo hablábamos, como Telesur. Y ahora está con Eso sí el tema del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso va a destruir toda la industria nacional, porque no hay respaldo. Fíjense, en Estados Unidos, Trump está con medidas proteccionistas a sus industrias, sí. Y aquí no. El libre mercado no existe.
No existe el libre mercado, porque el libre mercado lo controlan las grandes corporaciones financieras. Ningún país puede poner precio a sus productos en el mercado, ni puede negociar como quiere. Entonces, cuando hablamos de democracia, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Cuál es el derecho? No, a mí esto me preocupa más conociendo, llevo 50 años trabajando en América Latina. No, conocemos perfectamente cuáles son los vaivenes y estos retrocesos fuertísimos en el Estado de Derecho. Ya seguimos, don Adolfo. Por ahora nos vamos a una pausa. Estamos pensando Argentina con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Don Adolfo, ¿por qué usted cree que, usted recién hablaba y decía el tema de la integración regional, mirar al continente americano, o por lo menos a Latinoamérica, como la patria grande? ¿Por qué creen que a veces los gobiernos progresistas, populares, no han podido consolidarse, a excepción de Bolivia? ¿Cuál ha sido la diferencia entre Evo Morales y el resto? Brasil, Argentina, Chile, la misma Venezuela, que está ciertamente tambaleando, que no se han podido consolidar, y Bolivia sí. Bueno, conozco a Evo Morales, militamos juntos durante muchos años, ¿no? Evo, primero cuando asume Evo, no tenían nada. Lo que buscó es la soberanía, recuperar los bienes y recursos del país. Hoy Bolivia tiene un buen indicador económico. Recuperar el gas, recuperar el petróleo, recuperar la minería, recuperar la producción. Entonces y además fue más a fondo Evo Morales a un país pluricultural y lingüístico. Él es de origen, es un indígena, es un aymara, ¿no? Entonces, tratar de jerarquizar y de dar dignidad a los pueblos originarios. Y esto logró una integración. ¿Qué pasó con el resto de los países? Si bien tuvieron aciertos, tuvieron cosas, apuntaron mucho a las políticas de coyuntura y no proyectaron a mediano y largo plazo. Es decir, todo país, todo gobierno no tiene que quedarse en lo mediático, tiene que proyectar a mediano y largo plazo. En esto está, en los sistemas de producción, en la capacitación, ¿no? Y en la integración regional. Estos serían los elementos fundamentales. No lograron hacerlos, si bien hubo algunos intentos. No hay gobierno perfecto, pero todo gobierno es perfectible. Y las políticas de Estado deben ser perfectibles. Y hay que repensarlas. Por ejemplo, yo no creo en este tipo de democracia que vivimos. ¿No es democracia? No. Es una democracia delegativa. Nosotros delegamos el poder en quienes dicen que van a gobernar en nombre nuestro, pero después hacen lo que quieren y no lo que deben. Cuando nosotros votamos, quedamos después al día siguiente en un estado de indefensión jurídica total. El hecho más significativo es que nos someten al Fondo Monetario Internacional a una deuda externa sin consulta popular de ningún tipo, ni siquiera el Parlamento. Se nos imponen cosas, directamente claro. No se consulta al pueblo para tomar decisiones. El caso de esto reciente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de hacer un servicio militar encubierto a través de esto que a los jóvenes hay que abrir el espacio a enseñar en valores. Los valores no los van a encontrar en el cuartel porque son estructuras piramidales. Los valores están en la enseñanza pública, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, cuando lo propongo, pero lo he propuesto a dirigentes políticos, enseguida se cierran a una democracia participativa,
donde el pueblo tenga herramientas jurídicas y constitucionales para evitar estos desastres, ¿no? Que pueda tener plebiscitos, consultas populares, rápidas, orgánicas. En la reforma del año 94 de la Constitución se implantó, pero le han dado tanta vuelta a la reglamentación que hoy es imposible llamar a un plebiscito, a una consulta popular. Ahora, no solamente burocracia, son los intereses de los dirigentes políticos que por ahí, fíjate que hoy a un dirigente político lo votan un partido para una función y después se cambia. Entonces, ¿cuál es la seguridad de que si la gente vota a un dirigente para que gobierne en su nombre, gobierne en su nombre, no de sus intereses personales? ¿Y es utópico llegar a esa democracia? ¿Usted piensa que la Argentina es utópica? Pienso que sí, que tiene que haber una democracia participativa, ¿no? Bolivia la tiene, ¿no? Abre las cosas, Cuba la tiene, ¿no? Para la reforma constitucional discutieron 3 meses, 4 meses, 5 meses, y todo eso después se iba tratando de articular. Creo que son otra mirada. Lo mismo la integración continental, que es fundamental. Cuando uno ve el panorama mundial, los latinoamericanos tenemos que preocuparnos, porque nosotros no tenemos integración regional, lo que había lo destruyeron, nos quieren hacer depender de la política de los Estados Unidos, y ahí es recolonizar el continente. Pero es como usted decía recién, como que los argentinos estamos mirando la coyuntura o estamos sobre la coyuntura y no estamos pensando en esas políticas al mediano y a largo plazo, ¿no? Y es como característico del argentino mirarse a sí mismo y no importarle el otro, más o menos. Yo creo que últimamente los argentinos se están dando cuenta que pertenecen a un continente. Nosotros tenemos el pensamiento de los libertadores, la patria grande, que nunca logramos consolidar, ¿no? Y siempre llega un presidente, tira por la borda todo lo conquistado y tenemos que comenzar de cero. El otro problema a tu pregunta es que siempre comenzamos lo que nunca se termina. Siempre estamos dando un primer paso y retrocedemos el primer paso. Entonces no podemos dejar huellas. Esto que también los poemas de Machado los cantaba Joan Manuel Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Es esto. Y por eso no avanzamos, estamos siempre comenzando lo que nunca terminamos. Y aquí es muy importante algo, que son las universidades. ¿Qué es la educación? La educación como práctica de la libertad, esto que tanto nos enseñó ese amigo Pablo Freire, ¿no? De la educación liberadora, poder construir la universidad abierta a la comunidad. Creo que esto es importante porque la universidad es generadora del pensamiento, pero del pensamiento crítico. Porque si no, nos puede pasar la otra cosa. Yo muchas veces hablé de esto, que podemos sacar muy buenos arquitectos, ingenieros, médicos de las universidades, pero con mente de esclavo. Nosotros no queremos esclavos, queremos hombres y mujeres libres. Y ahí es donde podemos pensar. Creo que los gobernantes, por lo menos aquí en Argentina, no tienen muy en cuenta las universidades, al pensamiento crítico, a los centros de investigación. Fíjate que el CONICET ahora se está vaciando, sí, porque los están echando del país. ¿Cómo vamos a recuperar todo eso que la Argentina, la educación pública invirtió? Y lo que pueden aportar al pensamiento crítico, a la construcción,
llamémosle, yo le llamo un nuevo amanecer para la patria. Don Adolfo, usted es católico, es profundamente católico y es amigo de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Sí. ¿Usted cree que los argentinos se dieron cuenta que tienen a uno nacido en esta tierra, con lo que eso significa sentado en la cátedra de Pedro? ¿Lo ha digerido el pueblo? Inclusive la Iglesia argentina lo ha podido absorber a eso. Mira, creo que están muy en paños tibios. Francisco es un hombre de un pensamiento crítico y es un hacedor de políticas, no partidarias. Entonces, lo están persiguiendo, hay gente que no quiere, pero el pueblo sí lo quiere a Francisco. El pueblo está con él, las bases están con él. Ahora, están las jerarquías. Aquí voy a tratar de sintetizar un poco esto. Hay quienes se creen príncipes de la Iglesia, cuando Jesús siempre se puso como servidor del ser humano, no como príncipe. ¿Qué príncipe le dice? Francisco es un pastor, no es un príncipe. Fíjense que Francisco tampoco se fue a vivir al palacio, se quedó en el Hotel Santa Marta, ahí nos encontramos. No, está y come con la gente y habla con la gente, se mueve de otra manera, es otro trato, porque es pastor que cuida el rebaño de los fieles y lo hace coherente en esto, a pesar de todas las contras que hay. Cuando uno ve lo que está pasando con el mundo y se necesitan estas voces que iluminan, que presentan una posibilidad, una esperanza, ¿no?, para los cambios. Y creo que los cambios van a venir de los mismos pueblos, no de las grandes estructuras. Usted dijo que, bueno, estuvo en Tucumán, pero que quedaron muchas cosas pendientes sí. para hablar Sí. en la universidad o con los jóvenes. ¿Qué cosas Claro, quedaron no, pendientes? fue muy bueno los encuentros que tuvimos, ¿no? Y es bueno también abrir el diálogo con los estudiantes, ¿no? Hacia un pensamiento crítico, la universidad como un espacio de libertad abierta a la comunidad. Y creo que esto es lo que tenemos que compartir. Un conversatorio así Sí, constante, sí, ¿no? es tratar del encuentro, ¿no? De pensar. Para mí es fundamental el pensamiento crítico, pero en la unidad, en la diversidad. No es necesario que todos pensemos igual. La riqueza de los pueblos es la diversidad, no la uniformidad. Y ahí es donde está la riqueza. Tenemos que aprender de nuestra Pachamama, la Madre Tierra, ¿no?, que nunca generó monocultivos. Siempre la Pachamama generó la gran biodiversidad. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros conocemos lo que son los monocultivos, ¿no? Los monocultivos de soja, de trigo, la especulación financiera, ¿no? Los agrotóxicos como el glifosato, el daño ambiental que provocan. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todo eso, que es el monocultivo de las mentes. Yo digo, abrir los espacios a la mente y al corazón, ¿no? Porque no es solo un problema intelectual. La sabiduría no está en aquel que lee más libros. La sabiduría está en aquellos que comprenden el sentido profundo de la vida y que aprenden a vivir. Todos somos aprendices de la vida. Muchas gracias por este tiempo y por recibirnos, don Adolfo. Bueno, gracias a ustedes, les deseo mejor y mucho saludo, mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar.
más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó.